La increíble verdad divina de los gigantes que transformaron el mundo sagrado. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, cuando las tierras de Mesopotamia estaban dominadas por la corrupción y la iniquidad, los gigantes conocidos como los Nefilim caminaban sobre la tierra. Eran criaturas notables, nacidas de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, cuya fuerza y poder eran asombrosos. En este oscuro panorama surgía un hombre, Noé, considerado justo y perfecto en sus generaciones, cuya única guía era la voz de Dios resonando en su corazón. En medio de un mundo plagado de orgullo y violencia, la fe de Noé brillaba como una luz en la penumbra. Los días de Noé eran simples, pero su corazón reverberaba un amor profundo por Yahvé. Y mientras los Nefilim dominaban la tierra y el miedo reinaba en los corazones de los hombres, la voz de Dios se alzó con urgencia. Una tarde, mientras la atmósfera se llenaba de inquietantes susurros, el Señor habló a Noé. «Hazte un arca de madera de gofer, harás una habitación en el arca y la cubrirás dentro y fuera con brea». La orden resonó en el corazón de Noé, y aunque la tarea parecía monumental y abrumadora, él respondió con fe. Noé comenzó a reunir a su familia y a compartir con ellos el mensaje divino sobre el juicio que se avecinaba en forma de diluvio. A medida que pasaban los días y se convertían en semanas, la construcción del arca se convirtió en un acto de obediencia y esperanza. Cada golpe de hacha resonaba como un eco de la promesa divina. Sin embargo, el escepticismo y la burla de la gente lo rodeaban, cuestionando la cordura de un hombre que hablaba de un diluvio, una propuesta tan distante de la realidad palpable. Las risas burlonas no afectaron la determinación de Noé. En su taller, entre el olor a madera fresca y el sonido del metal contra metal, su fe se fortalecía. Él sentía el peso del llamado divino y la necesidad de ser un portador de esperanza. ¿Acaso alguno de estos se arrepentirá y escuchará el mensaje?, se preguntaba en lo profundo de su ser mientras levantaba la mirada hacia el cielo, donde la luz del sol parecía aún más brillante en contraste con la creciente oscuridad a su alrededor. Los días se hacían más oscuros, y los ecos de los Nefilim resonaban como un tambor de guerra en el ambiente, llenando de miedo a aquellos que aún mantenían un atisbo de fe. Pero Noé se aferraba a la promesa de Dios: «Conservaremos vida», y esas palabras eran un ancla en medio de la tormenta. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntale en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El cielo comenzó a oscurecerse y las primeras gotas de lluvia empezaron a caer. El mundo estaba a punto de ser sometido a una purificación, y Noé sabía que su historia no solo sería la de un hombre obediente, sino la de un nuevo comienzo. ¿Qué legado dejarán estos gigantes?, meditaba, mientras el arca se erguía como un testimonio de su fe inquebrantable. La vida de Noé se entrelazaba con la historia de la humanidad, y con cada paso que daba, la redención y la gracia de Dios se tejían en un tapiz de esperanza que esperaría ser revelado. Así, el relato de la fidelidad de Dios continuaba, dejando un eco que resonaría a través de los tiempos. En el cuarto año de la construcción del arca, el cielo se tornó cada vez más sombrío, y los vientos empezaron a transportar murmullos de temores ancestrales. Noé podía sentir el peso de las miradas curiosas y cínicas que lo rodeaban, y su corazón se llenaba de compasión por aquellos que se reían y se negaban a escuchar la advertencia del Altísimo. Con cada golpe del martillo, con cada tablón de madera que unía al arca, parecía que el tiempo se acercaba a su cumplimiento, pues el Señor había decidido intervenir en la iniquidad que asolaba la tierra. Mientras la lluvia comenzaba a caer, Noé oraba con fervor, pidiendo fortaleza no solo para sí mismo, sino para su familia. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se mantenían a su lado, valientes y decididos, aunque también llenos de miedo por lo que podría venir. La bondad de Dios nos rodea, les decía Noé, mientras señalaba el arco resplandeciente que se dibujaba en el horizonte. Él hará un nuevo pacto con nosotros, así como lo prometió a Adán y a Noé.
Por las noches, mientras las estrellas temblaban en el manto oscuro del cielo, Noé se sentaba a la orilla del arca y reflexionaba sobre la grandeza de Dios. Recordó las palabras que el Señor le había revelado: un hombre justo continuará separándose de los impíos y buscando la vida en mí. En su espíritu sabía que solo a través de la fe podría embarcarse en la misión que le había sido encomendada, y que la esperanza sería su guía en medio de la tormenta. Los ecos de los Nefilim resonaban en el aire. Una tarde, mientras trabajaba, sintió una inquietud que lo llevó a mirar hacia el horizonte. Allí, entre las sombras de las montañas, vio siluetas ominosas que se acercaban, como si el mismo infierno estuviera a punto de abrirse. La tierra temblaba bajo sus pies, resonando como un tambor de guerra. El tiempo se apresuraba, y en su corazón Noé comprendía que el juicio de Dios estaba a la puerta. «Señor, ¿qué harás tú con esta generación?», clamó Noé en su angustia. El viento susurrante trajo consigo una respuesta. «Ellos han despreciado mi gracia, pero tú, Noé, eres un faro en medio de las tinieblas. El nuevo comienzo se acerca, y en ti preservaré la esencia de toda vida». Con esas palabras, Noé sintió un aliento renovador, como si el mismo Espíritu de Dios lo impulsara a continuar. A medida que caían las primeras gotas de lluvia, las incongruencias de la vida mundana comenzaban a ceder. Los habitantes de la tierra, que habían despreciado la advertencia, ahora miraban hacia el cielo en busca de respuestas. Pero los gritos de angustia se perdieron en el sonido creciente de la tormenta. Las familias que no escucharon su mensaje se movían en desesperada confusión, pues aquello que parecía imposible ahora cobraba vida. A la mañana siguiente todo había cambiado. El agua cubría la tierra, y el arca, esa extraña embarcación, se erguía como un santuario de esperanza. Noé, su fe ahora aún más arraigada, miró a sus hijos y les dijo: «Dios es fiel, y su promesa se cumplirá. Aquí, dentro de este arca, florecerá un nuevo pacto». Sin embargo, en las profundidades de su espíritu, una inquietante revelación comenzó a gestarse. ¿Qué vendría después de este juicio? ¿Cómo se restauraría la relación entre la humanidad y el Creador después del diluvio? Más allá de la tormenta, hay un propósito que debo descubrir, pensó Noé. Aquel hombre justo sabía que la historia de la humanidad no concluiría en ruinas, sino que se abriría a un futuro lleno de esperanza. Con cada latido de su corazón, anhelaba comprender el plan soberano de Dios que permanecía oculto tras las nubes amenazantes. Cuando la lluvia comenzó a caer intensamente, el sonido incesante sobre el arca se convirtió en un canto enfático, una sinfonía de la ira de Dios sobre la incredulidad de la humanidad. Las aguas, que antes eran simples arrojos, comenzaron a elevarse como un testimonio del juicio que se desataba. Noé y su familia se encontraban en el corazón del plan divino, resguardados de la destrucción, pero su corazón no dejaba de latir aceleradamente. Los días se tornaban interminables mientras observaba desde el tragaluz del arca cómo el cielo oscurecía aún más. En la profundidad de su ser, Noé sentía la lucha de su espíritu. Aunque había sido llamado a preservar la vida, no podía evitar la tristeza por aquellos que se habían burlado de las advertencias. Recordaba la advertencia de Dios sobre la maldad que había llenado la tierra. La intención de los pensamientos del corazón del hombre es mala desde su juventud. Génesis 8:21. Así pues, mientras las aguas del diluvio cubrían la tierra, en su aislamiento, Noé empezó a tener visiones. En esas visiones, los Nefilim, aquellos gigantes de antaño, se levantaban entre las sombras, sus ojos resplandecían con un fuego ancestral, pero también había una luz en ellos, una esperanza que clamaba por redención. Noé caía de rodillas implorando: ¿qué mensaje traen estos seres de un tiempo antiguo? La voz del Señor resonó en su interior: no temas, Noé, porque los Nefilim son un símbolo de lo que fue y de lo que puede ser.
Aunque muchos de ellos han caído en la perdición, aún queda en sus vestigios el reflejo de mi grandeza. Una nueva creación vendrá, y a través de ti se establecerá un nuevo pacto. Mientras las olas retozaban en la oscuridad, el corazón de Noé se llenó de una determinación renovada. Las historias sobre los Nefilim, su grandeza y su caída, se entrelazaban con su propia historia. Noé empezó a preguntarse cómo podría esas historias ser parte del futuro de su descendencia en la nueva tierra. Las palabras del Señor lo confirmaron: el linaje que preservas será el legado del nuevo reino. No temas, porque el siguiente capítulo de la humanidad espera ser escrito, y en él habrá claridad y propósito. Las tormentas continuaban, arremetiendo con un furor indescriptible. Fuera del arca, las criaturas clamaban en desesperación, mientras las aguas llevaban consigo no solo la vida de los impíos, sino también el eco de un antiguo pecado. Sin embargo, en el arca, cada ser, cada lágrima derramada, hacía resonar el pacto de salvación que Dios había otorgado a Noé. El tiempo avanzaba en un instante, y en el umbral del recuerdo y la esperanza, la luz del día se filtró a través de las húmedas tablillas de madera. La lluvia cesó, y el silencio que quedó resonó como un nuevo comienzo. Al mirar por el pórtico del arca, Noé vio un mundo sumergido en nuevas posibilidades. Su corazón latió apresuradamente al discernir que, más allá del diluvio, aguardaba el terreno fértil de la promesa. «Señor», exclamó Noé, «¿cómo se cumplirá tu palabra? Muéstrame el sendero a seguir, porque estoy listo para enfrentar lo desconocido». En respuesta, el cielo se abrió brevemente, y un arco iris emergió, un signo tangible de pacto. «Esta es mi promesa, Noé. El legado de los Nefilim y la historia que traes son solo el preámbulo de mi gran redención. La humanidad será restaurada». En ese momento, el corazón de Noé se iluminó con un nuevo entendimiento. No todo estaba perdido. La historia no terminaría en el juicio, sino que empezaría a desarrollarse en la redención. Con esto, un nuevo misterio se susurró en su corazón. Un plan más allá de lo que sus ojos podían ver estaba por revelarse. ¿Qué milagros surgirían del linaje que estaba a punto de comenzar con él y su familia? La verdad divina de los Nefilim aguardaba ser revelada en el tiempo de Dios. Los días se sucedían, y la calma tras la tempestad traía consigo un profundo silencio. Noé, contemplando el horizonte desde el arca, veía la vasta extensión de agua que había cubierto la tierra a toda. Tierra. En su interior, la voz del Señor aún resonaba, recordándole la promesa del pacto que sostenía su corazón en esperanza. «¿Cuánto tiempo más, oh Señor, antes que la tierra sea restaurada?», murmuraba Noé, sintiendo una mezcla de anhelo y temor en su ser. A su alrededor, su familia se movía en un estado de expectante calma, cada uno sumido en sus propias reflexiones. Un día, mientras la luz del sol bañaba el arca, Noé se sintió impulsado a buscar a sus hijos. Sem, Cam y Jafet se hallaban reunidos cerca de la puerta, con rostros serios y preocupaciones profundas. «Padre», dijo Sem, la voz temblorosa a causa del peso de la responsabilidad, «¿cómo habremos de poblar la tierra nuevamente? ¿Qué nos espera cuando surja el nuevo amanecer?». Las palabras de Sem resonaban con la realidad que Noé también sentía en su corazón. «Hijos míos», respondió Noé con suavidad, «la memoria de lo que Dios nos ha dicho debe guiarnos. El linaje que llevamos es sagrado, y cada uno de ustedes lleva en sí el propósito divino. Nos ha sido otorgada la misión de reconstruir, de plantar semillas de fe en la tierra renovada». Cam, la voz inquieta, exclamó, «¿Y qué pasa con los Nefilim? ¿Acaso no fueron también parte de la creación de Dios? ¿No pueden tener un nuevo destino?». Un profundo silencio reinó en el aire. Noé sintió que el Espíritu del Señor le hablaba, recordándole la advertencia sobre la maldad de la humanidad. «Los Nefilim han caído», clamó Noé con firmeza. «Pero, como el mismo Señor me enseñó, aún en esa oscuridad hay un destello de esperanza. Quizás, a través de nosotros se escriba una nueva historia».
Quizás la redención se extienda incluso a lo que fue destruido. Dios puede transformar lo caído. Mientras hablaba, el horizonte se iluminó con un brillo dorado, un signo de la gracia divina sobre ellos. Entonces, Jafet, sintiendo un fuego en su interior, preguntó: ¿Qué nos espera, Padre? Si Dios ha hablado de un nuevo reino, ¿cómo será ese lugar? No lo sabemos, replicó Noé, pero es un lugar donde la justicia y la misericordia se entrelazan, un lugar donde la creación puede renacer, libre de la corrupción del pecado. Debemos estar listos para recibir esa herencia, y más importante aún, debemos mantener viva la llama de la fe. El tiempo pasó, y la tierra comenzaba a mostrar sus signos de vida una vez más. Brotes verdes aparecían tímidamente entre las aguas que retrocedían. El corazón de Noé se llenó de esperanza y también de una carga. Sabía que el futuro había sido sembrado con raíces de fe y que a pesar de la devastación de lo anterior, aún fluiría la divina redención. Esa misma noche, mientras oraba, la voz del Señor le llegó de nuevo. Noé, he oído tu clamor. Lo que se levantará de este nuevo comienzo no es solo una nueva tierra, sino también un nuevo pueblo. Recuerda las visiones que te he mostrado. Aquellos que han caído no están perdidos para siempre. El tiempo de su revelación se aproxima, y el ciclo se cerrará en redención. Nueva luz surgirá de la oscuridad. Con esa revelación, el alma de Noé se llenó de una inquietud sagrada. Dentro de él resonaba una nueva realidad. La historia de los Nefilim y la promesa de regeneración reposaban sobre los humildes hombros de la salvación. La inquietante verdad de que todo lo que ha caído podría levantarse de nuevo a la luz. La pregunta latente susurraba en su corazón: ¿están preparados para el impacto que esto traerá? Y así, con fe renovada, Noé se preparó para el momento en que lo desconocido se revelaría como parte del soberano plan de Dios. ¿Qué destino aguardaba a los Nefilim y a la humanidad en el vasto horizonte de la promesa divina? Los días seguían su curso, y mientras la luz de cada amanecer disipaba la oscuridad que había cubierto la tierra, Noé sintió un renovado impulso por actuar. El eco de la promesa de Dios reverberaba en su corazón, recordándole que no solo eran él y su familia quienes debían cargar con la responsabilidad de la creación, sino que el mismo Creador había trazado un plan perfecto que debía cumplirse. Uno de esos días, mientras el arca descansaba en la cima de una montaña alta, Noé convocó a sus hijos. «Hijos, es tiempo de que exploréis la tierra», los instó. El agua ha retrocedido y la tierra comienza a hablar, revelando las promesas escondidas del Señor. Vamos, debemos estar listos para lo que vendrá y preparar el camino para las generaciones que nos seguirán. Sem miró a su padre, con un brillo curioso en sus ojos. ¿Queréis decir que debemos empezar a construir un nuevo hogar aquí? Sí, respondió Noé entusiasmado, pero no solo un hogar, sino un lugar de adoración y comunión con nuestro Dios. Y debemos recordar las palabras del Señor respecto a los que han caído. No dejemos que el temor nos paralice ante la mención de los Nefilim. Al oír su nombre, Cam frunció el ceño. ¿Qué pasará con ellos, padre? ¿No solo un recordatorio de lo que debemos evitar? No te engañes, Cam, intercedió Jafet, que había estado en silencio. El mundo antes del diluvio fue corrupto, pero tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia. Quizás hay algo que nosotros no entendamos todavía. La conversación giraba cargada de intensidad, y con ella las nubes en el cielo empezaban a agruparse. Al mirar hacia arriba, Noé sintió una vez más la voz del Señor indicándole que estuviera atento. Entonces el viento trajo consigo un susurro, la promesa de respuestas que pronto se revelarían. Sale al mundo, pero llevad en vuestros corazones la fe y la justicia. Sembremos en la tierra el conocimiento de mi nombre, y recordad que los que han caído no están fuera de mi alcance. La hora de su redención se acerca, murmuró el viento cargado de la morfología divina. Con renovada determinación, Noé y sus hijos descendieron del arca, buscando los lugares donde la tierra comenzaba a florecer, preparando el campo para los cultivos.
Mientras trabajaban, el piso parecía vibrar con el poder de la transformación. A cada paso, se sentía más fuerte la conexión con el Creador y el propósito que había comenzado en el corazón de Noé. Los días se convertían en semanas y el clima de la tierra era de esperanza, pero un inquietante brillo aparecía en la mirada de Noé. Esa noche, mientras una luna llena bañaba el paisaje en una luz plateada, se retiró a orar. La voz del Señor nuevamente lo alcanzó. Noé, así como hizo el arco en el cielo, he marcado una señal. Una vez más mis hijos vendrán a buscarme, y en medio de ellos habrá una revelación de lo que un día fue y lo que puedo restaurar. Prepara a tu familia y enséñales que el antiguo camino se cruzará con el nuevo. Serán portadores de una verdad que puede desafiar incluso lo que ha caído. A medida que la voz desapareció, Noé sintió un profundo temor y reverencia. Había una nueva misión en el horizonte, y lo que antes era solo un eco distante, ahora había encontrado forma. En su corazón, un creciente sentido de urgencia y propósito comenzaron a entrelazarse. La creación estaba llamando, y con ella, el eco de aquellos que habían caído al olvido. Noé sabía que estaba a punto de recibir una revelación no solo sobre la tierra, sino sobre la humanidad misma. Y mientras el viento soplaba suavemente, susurrando promesas, la historia de la creación estaba a punto de renovarse de formas que apuntarían hacia un futuro lleno de maravillas. ¿Qué más revelará Dios sobre los Nefilim y su papel en el plan eterno? La pregunta desbordaba en su alma, y la fe de Noé se convirtió en la ancla de su esperanza. Mientras los días se convertían en semanas y la tierra comenzaba a mostrar las señales de un nuevo despertar, Noé sentía la inquietud de la misión que le había sido encomendado. La voz del Señor aún resonaba en su mente, empujándolo a creer que el futuro contenía verdades que la humanidad había olvidado. No puedo permitir que el miedo nuble nuestra visión, reflexionaba, observando a sus hijos trabajando en el campo, cultivando la tierra que los nutriría. Sem, Cam y Jafet laboraban con diligencia, pero Noé sabía que dentro de cada uno había preguntas profundas. Una mañana, mientras los tres jóvenes preparaban un nuevo terreno, Noé se acercó sigilosamente, notando la preocupación en el rostro de Cam. «¿Qué inquieta tu corazón, hijo?», preguntó el patriarca, con ternura en su voz. «Padre, las historias que se susurran sobre los Nefilim me atormentan. Algunos dicen que aún caminan entre nosotros, que su sombra no se ha desvanecido con el diluvio», admitió Cam, su voz temblando con la emoción contenida. «No permitas que el temor te consuma», respondió Noé, recordando las palabras del Señor. «Estos son tiempos de esperanza. En las palabras del Altísimo reside la verdad que ofrece vida, no miedo». De repente, un viento más fuerte barrió la montaña, trayendo consigo un inconfundible aroma de tierra mojada y un susurro distante que hablaba de destinos no revelados. Noé sintió que era el momento de compartir la revelación que había recibido en su oración nocturna. «Hay algo más que debéis entender sobre los Nefilim», comenzó Noé, instando a sus hijos a acercarse. No solo fueron criaturas de gran estatura y poder, sino manifestaciones de una mezcla de lo divino y lo humano. Pero, como el diluvio mostró, su destino no estaba escrito. Lo que está en juego es la posibilidad de redención. Jafet, con la curiosidad brillando en sus ojos, interrumpió. «¿Cómo podemos nosotros, simples mortales, traer redención a aquellos que han caído, Padre? No es por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios que nos sostiene. Solo Él puede abrir el camino para aquellos que parecen estar perdidos», respondió Noé, inspirando confianza en su voz. «Debemos estar preparados, no solo para reconstruir nuestras vidas, sino para buscar el propósito detrás del sufrimiento que han vivido». El sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando la tierra en tonos dorados y anaranjados. La atmósfera estaba impregnada de una expectación palpable, como si incluso la creación aguardara la conclusión de la revelación. Noé se sintió impulsado a erguirse, la voz del Señor resonando sin cesar en su corazón. «Aligual que una nueva alianza se hizo a través de mi pacto con Noé, habrá un llamado a aquellos que caminan en la sombra de su legado. Muchos se han olvidado,
pero el tiempo de su restauración se acerca. Montañas de olvido serán reemplazadas por ríos de conocimiento y fe, proclamó Noé, abriendo su mano como señal de invocación. De repente, una luz comenzó a desplegarse en el cielo, formando un brillo justo sobre el arca, como un recordatorio de la fidelidad del Creador. Noé y sus hijos miraron, atónitos y maravillados, mientras el arco iris se manifestaba, refiriéndose a la promesa eterna de Dios. Todos los que buscan la verdad serán guiados, y pronto el eco de aquellos que han caído se elevará nuevamente. Ellos, junto a nosotros, formarán parte del testimonio de la gloria de Dios, finalizó Noé, con la certeza de lo que estaba por venir. Los corazones de Sem, Cam y Jafet ardían en anticipación, un nuevo entendimiento tomando raíz en ellos. Pero, al mismo tiempo, la inquietud seguía presente. ¿Qué desafíos enfrentaría la familia de Noé en el cumplimiento de esta nueva realidad? La inquietud en el aire señalaba que el viaje apenas comenzaba, y que la verdad detrás de los Nefilim sería mucho más poderosa de lo que jamás habrían imaginado. Con este misterio latente, se prepararon para enfrentar lo desconocido, mientras el viento arrastraba consigo la murmuración de lo divino, prometiendo que la revelación de Dios estaba más cerca de lo que pensaban. ¡Oh, qué maravillosa verdad encontrarían! En su camino, en el transcurso de los días que siguieron, la familia de Noé sintió una creciente presión ante la revelación. Mientras trabajaban la tierra, el eco de la promesa resonaba en su interior, y la incertidumbre acerca de lo que significaría la redención de los caídos se volvía cada vez más pronunciada. Sem, el mayor, comenzó a actuar con más gravedad, sintiendo sobre sí el peso no solo de su responsabilidad de hijo, sino de la futura estirpe que debía preservar la fe en Dios. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los montes, Noé los reunió de nuevo. «Mis hijos, el tiempo de preparar el camino se acerca. He sentido en mi espíritu que debemos orar con fervor, buscar claridad y valentía, ya que el camino que se extiende ante nosotros está envuelto en misterios profundos». Cam, aún atormentado por las historias sobre los Nefilim, frunció el ceño. «Padre, ¿por qué debemos inquietarnos por aquellos que han caído? Su tiempo se ha ido y nosotros estamos llamados a un nuevo comienzo». «No, hijo mío», respondió Noé con voz firme, «el pasado nos enseña y nos advierte. No olvidemos que cada ser humano tiene en su corazón la necesidad de ser restaurado. Por eso debemos estar abiertos a lo que el Señor desee revelarnos. Habrá aquellos que, entre los caídos, buscarán una senda de regreso a la luz». Con eso comenzaron la oración. Noé llevó a sus hijos a un lugar elevado donde la vista abarcaba la vasta creación del Creador. Se postraron sobre la tierra y elevaron sus voces al cielo, clamando por entendimiento, por valor y por la protección de Dios sobre su legado. Los vientos comenzaron a remolinarse a su alrededor, como si el mismo espacio se uniera a su súplica. De repente, una nube oscura cubrió el cielo, andaba entre ellos como un manto de solemnidad. Los jóvenes miraron a su padre, la dimensión de la misión se intensificó. Al momento, se sintieron conmovidos por una presencia desconocida y entre la penumbra, un profundo murmullo resonó como un eco lejano. La voz del Altísimo emergió, clara y poderosa, como un torrente de agua viva. «Así dice el Señor, los que buscan mí con verdadero corazón serán hallados. A medida que se acerquen a mí, el velo sobre sus ojos será levantado, y verán más allá de la sombra de su legado. Estoy moviendo mis manos en la tierra, y el tiempo de su restauración comenzará con el encuentro de lo antiguo y lo nuevo en un pacto renovado». Noé sintió que su corazón palpitaba fuertemente mientras aquellas palabras atravesaban su ser. Había algo vital en ellas que vislumbraba la acumulación de lo que debía suceder. «Escuchad, hijos míos, este es un tiempo de transición. Los Nefilim pueden haber caído, pero su legado aún sacudiría las generaciones venideras. Lo que importa es cómo responderemos a las promesas de Dios». Jafet, sintiendo la perturbación en el aire, dijo, «¿Qué nos estás diciendo, padre? ¿Que ¿Deben volver aquellos de los que hemos estado advirtiendo? Su retorno será a través del arrepentimiento sincero.
El corazón que regresa a Dios encuentra en su misericordia una verdad más profunda, contestó Noé, viendo preocupación en los rostros de sus hijos. Es así que el propósito divino entrelazará lo perdido en un proceso de mayor revelación. La atmósfera se tornó eléctrica mientras la ilusión de lo sobrenatural envolvía la estancia. Con un destello luminoso, la nube se disipó y el cielo volvió a despejarse. A lo lejos, un resplandor vislumbró en el cielo. «Mirad», señaló Sem. Un nuevo arco iris aparece, con colores más vibrantes y vivos que el anterior, indicando la renovación del pacto de Dios no solo con Noé, sino con toda la humanidad, un testimonio vivo del amor eterno. La inquietud ahora se mezclaba con la esperanza, y dentro de sus corazones los cuatro sabían que la historia de los Nefilim y su búsqueda de redención era solo el comienzo de una narración más amplia que Dios estaba tejiendo. La luz del arco iris parpadeaba como un recordatorio de que su viaje estaba envuelto en la promesa de un propósito eterno. «Un nuevo día se aproxima», dijo Noé, mirando a sus hijos con firmeza. «Pero el diálogo con el pasado debe continuar, porque lo que se avecina es solo un reflejo de un plan soberano aún más grande. Dediquémonos a descubrir lo que el Altísimo está destinando para nosotros y para aquellos que buscan la verdad». Su camino, lleno de desafíos, estaba apenas en el horizonte. La revelación del propósito de Dios estaba por llegar, y con ello vendrían verdades que simultáneamente sacudirían y restaurarían los corazones de muchos. A medida que se alejaban de la colina, la brisa susurró en sus oídos como un mensaje divino resonando con cada paso. Mucho se revelará, y el futuro está lleno de sorpresas que la fe y la obediencia permiten descubrir. Con el amanecer de un nuevo día, la familia de Noé se encontró reunida nuevamente en el umbral de su hogar. La luz del alba se filtraba a través de las ramas, tiñendo el cielo con tonos de oro y carmesí. El eco de la voz del Altísimo aún resonaba en sus corazones, pero la incertidumbre y la curiosidad se habían apoderado de sus pensamientos. «No podemos ignorar las implicaciones de lo que hemos escuchado», dijo Sem con un tono de determinación. «Si aquellos que han caído buscan volver a Dios, debemos estar preparados para recibirlos». «No solo preparados», faltó a su padre Noé, «también debemos ser los portadores de la verdad divina. No podemos permitir que la historia se repita si aquellos que buscan redimirse están cerca». Cam miró al horizonte, sus ojos llenos de una mezcla de temor y esperanza. «Pero padre, ¿seremos capaces de discernir a aquellos que realmente buscan la luz? Han transcurrido generaciones de oscuridad y pecado». «No hay duda», dijo Jafet, reafirmando la convicción de su corazón. «La misma luz que ha perdonado a nuestras vidas, ha iluminado nuestro camino, debe guiar también a otros. Si el Señor ha hablado, no es en vano». Con esas palabras, Noé sintió que el Espíritu de Dios se movía entre ellos. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el primer paso que debemos dar en este tiempo de revelación? Debemos salir, visitar las llanuras y las colinas, hablar con aquellos a nuestro alrededor, y así dar testimonio de lo que Dios nos ha mostrado, sugirió Sem. Quizás, ahí fuera, haya quienes sientan el mismo llamado. Así fue como su contingente se preparó para su travesía. Se armaron con la sabiduría recibida y se pusieron en camino, llevando consigo sus corazones abiertos y dispuestos a escuchar. Cada paso resonaba con el eco de la profecía, y cada mirada a su alrededor parecía cargar con una expectativa divina. Mientras cruzaban campos y se adentraban en bosques, encontraron pequeños grupos de gente, hombres y mujeres que también observaban los cielos con inquietud. Algunos hablaban entre ellos sobre visiones y sueños, otros, en su desespero, clamaban por respuestas. Se sentaron y compartieron la historia del arco iris, del pacto renovado con Dios, que depositó esperanza en sus corazones. Pero, ¿y los Nefilim?, interrumpió uno de ellos, su voz temblaba. ¿Acaso no han prometido regresar, y con ellos caos y destrucción? «No temáis», respondió Noé, con la autoridad que le había sido conferida. «No se trata de un regreso para condenación, sino para arrepentimiento.
Aquellos que deseen volver a Dios hallarán en su amor redentor un camino de luz. La conversación creció en fervor, mientras los congregados absorbían la verdad que emanaba de su ser. Las miradas comenzaron a cambiar, el miedo cesaba ante la promesa de redención. Sin embargo, mientras estos encuentros se sucedían, una sombra acechaba en el horizonte. Un grupo distante, observador y silencioso, comenzaba a acercarse, trayendo consigo una presencia inquietante. Noé, sintiendo lo que otros aún no percibían, miró a sus hijos. «El tiempo de recibir la revelación completa sobre los caídos se aproxima», dijo, alertado. De repente, el aire se tornó denso y la atmósfera vibró. Las nubes comenzaron a acumularse, formando figuras en la lejanía, sombras que parecían deambular entre la penumbra. En aquel instante, Noé entendió que aún había más en el plan de Dios, algo que superaba la comprensión de su familia. Escuchad, lo que hemos comenzado no es un simple diálogo, es una preparación para lo que se avecina. Mientras se adentraban en la incertidumbre de lo desconocido, en su corazón la convicción resplandecía. Todo lo que hemos encontrado y lo que hemos compartido es solo el preludio de una confrontación aún mayor. El Altísimo está a punto de revelarnos algo que cambiará el destino no solo de nosotros, sino de toda la humanidad. Un pacto renovado se está gestando en la oscuridad de lo que viene. Así concluyó aquel día, con la tensión divina latente y con el espíritu de la familia de Noé ansioso por las verdades que aún estaban por ser reveladas. Con el paso del tiempo, las sombras en el horizonte comenzaron a tomar forma, pero no solo en el aspecto físico, sino en la intensidad espiritual que recubría la atmósfera. Mientras Noé y su familia continuaban su camino, la inquietud llenaba el aire, como un preludio de una tormenta que no solo traería lluvia, sino revelaciones que cambiarían el curso de la historia. Entre las multitudes que se habían congregado, algunos comenzaron a mirar hacia el cielo, inquietos por un cambio que percibían más allá de lo visible. ¿No creéis que hemos ofendido a Dios una vez más?, murmuró una mujer, su voz cargada de pesadumbre. El cielo está advirtiéndonos, enviándonos señales de un tiempo sobre nosotros. No temas, intervino Sem, no estamos aquí para desatar el miedo, sino para infundir esperanza. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Las palabras de Sem resonaron, plantando semillas de valor en los corazones de aquellos que escuchaban. Pero mientras sus corazones se animaban, un grupo sombrío emergió de la penumbra. Eran aquellos que estaban bajo el mando de los caídos, practicantes de antiguas magias y ritos prohibidos. Estos seres, que permanecieron en el olvido tras el diluvio, habían estado esperando el momento adecuado para volver a ofrecer sus tentaciones a la humanidad. Noé sintió un estremecimiento en su interior. Con un gesto firme, reunió a su familia y su atención se fijó en la multitud. Debemos permanecer unidos, aun cuando el caos se aproxime, el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza, Él nos guiará en este tiempo de prueba. Mientras la familia de Noé predicaba sobre la redención, las sombras en el horizonte comenzaron a acercarse, revelándose como los Nefilim. Eran siluetas de inmensos hombres, su estatura y presencia indicaban que habían sido creados para un propósito oscuro. La atmósfera se tornó eléctrica, como si el mismo cielo estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba por acontecer. Ellos han venido para confundirnos, para sembrar la duda en lo que hemos proclamado, dijo Jafet, con un tono de advertencia. La multitud se dividió entre la curiosidad y el miedo. Algunos querían huir, otros se quedaban, perturbados por la inminente confrontación. No es tiempo de huir, declaró Noé con voz firme. Recordad lo que el Señor nos prometió, la verdad marchará con nosotros, y lo que parece una amenaza será el comienzo de una transformación por parte de Dios. Los Nefilim se acercaron, con miradas que reflejaban un profundo deseo de venganza. Pero algo en el aire cambió cuando la familia de Noé se unió, sus corazones resonando en un solo latido. Una luz divina comenzó a brillar entre ellos, iluminando la oscuridad. Las sombras retrocedieron ante la presencia de lo sagrado, incapaces de resistir el poder del pacto entre Dios y su pueblo.
En el nombre del Señor yo proclamo, clamó Sem, que cada espíritu de confusión se disipe en este lugar. Los caídos no prevalecerán sobre aquellos que buscan al Altísimo en arrepentimiento. La tierra tembló con el eco de su declaración, resonando con el poder de la fe. Las nubes en el cielo comenzaron a disolverse, revelando un arco iris que simbolizaba el pacto eterno. Pero en lo profundo de su ser, Noé sabía que aquello era solo el inicio. Esa batalla no sería solo contra seres visibles, sino contra las influencias que habrían de llevar a muchos a la perdición. En su corazón, un temor reverente se asentaba ante la revelación que estaban a punto de recibir. Venid, hermanos, pues lo que se avecina es más grande de lo que podemos imaginar. Una verdad se revelará, y será un llamado no solo a nosotros, sino a todas las naciones, finalizó. Con el viento alzándose, la atmósfera cargada de expectativas, la familia de Noé se preparó para lo que estaba por venir, sintiendo que el tiempo del cumplimiento de las antiguas profecías se acercaba, y que la historia de la redención estaba entrelazada con la confrontación de lo celestial y lo terrenal. El pacto de Dios se extenderá una vez más, proclamó Noé, mientras el cielo resonaba con el eco de su firme fe, presagio del tremendo giro del destino que el Altísimo tenía preparado. La familia de Noé continuaba en pie, el viento arrastraba consigo el eco de sus palabras resonando en el aire tenso y lleno de expectación. Cada uno sabía que el momento que se aproximaba no solo definiría su destino, sino también el futuro de toda la humanidad. Las sombras de los Nefilim se alzaban ante ellos, figuras imponentes que arrastraban consigo un legado de traición y prueba. Sin embargo, en el corazón de Noé surgía una fe inquebrantable, alimentada por la convicción de que el Altísimo había preparado este encuentro para traer sanidad y restauración a lo que parecía irremediablemente perdido. «Recuerda, mis hijos», dijo Noé en voz baja, manteniendo su mirada fija en las enormes siluetas. Ellos son una manifestación de lo que puede suceder cuando el orgullo se eleva sobre el llamado divino. Pero hoy oramos no solo por nosotros, sino por ellos. Quizás, incluso en su caída, todavía haya espacio para el arrepentimiento. Los Nefilim, al acercarse, comenzaron a murmurar entre sí, como si susurros de un pasado antiguo fueran arrastrados por el viento. Su presencia resultaba amenazadora, pero Noé había recibido un legado de la fe que lo mantenía firme en su propósito. «Lo que está en juego es más grande que nuestra comprensión», susurró a sus hijos. «Las palabras que pronunciamos hoy pueden cambiar el destino de generaciones». Entonces, uno de los gigantes dio un paso al frente. Su voz resonó con un eco profundo que retumbó en el pecho de quienes escuchaban. «¿Creéis que la redención os pertenece solo a vosotros?», preguntó, su mirada abarcando la multitud. «Hemos olvidado nuestro propósito y hemos caído, pero ¿acaso no somos también parte de la creación?». Noé, sintiendo el peso de su mirada, se adelantó con valentía. Cada criatura tiene un espacio en el corazón de Dios. Su deseo es restaurar. Que todos vengan a la luz, incluso aquellos que han caído en la oscuridad. Si verdaderamente anheláis volver, hay un camino. El arrepentimiento verdadero abrirá la puerta al perdón. Las voces de la multitud comenzaron a murmurar, algunas llenas de temor, otras llenas de esperanza. Sem y Jafet, uniendo sus fuerzas, se hicieron eco de las palabras de su padre. «Juntos podemos ser restaurados», proclamaron, su fe resonando con una claridad que desarmaba la oscuridad que los rodeaba. El Nefilim que había hablado comenzó a retroceder, los brillos de su figura resplandecían y descendían en un cuadro antiguo de lucha interna. «¿Es aún posible para nosotros renacer?», cuestionó con un atisbo de vulnerabilidad. «¿Qué dices, Noé, del legado que llevamos y las cicatrices que cargamos?». «Hay vida en la oscuridad», respondió Noé, «y he sido testigo de la misericordia que sobrepasa la mayor de las iniquidades». El mismo pacto del que hemos hablado, el arco iris en el cielo, es testimonio de una segunda oportunidad. Si el arrepentimiento se alza en vuestro corazón, el camino de regreso a Dios estará abierto.
Una atmósfera de tensión comenzó a cambiar. El brillo del arco que antes había aparecido se hacía más tangible, iluminando a la multitud y a los nefilim. Noé sintió la presencia del Señor manifestándose en el aire, como si el mismo Creador estuviera esperando la respuesta de aquellos que se habían desviado. Las miradas cambiaron, y ante los ojos de todos, algunos de los nefilim se arrodillaron, su grandeza desvanecía conforme la humildad se levantaba. Con voces que temblaban, comenzaron a clamar: «Perdónanos, oh Altísimo, restauración queremos, regresa a nosotros la luz que hemos despreciado». Noé, con lágrimas en los ojos, levantó su voz a Dios, rogando por ellos mientras la multitud se unía en oración. «Señor, recibe a tus hijos, a aquellos que han vagado en la sombra. Ten misericordia, y que se levante un nuevo legado de justicia entre los que han caído». Un viento gélido recorrió el lugar mientras la luz del arco iris reflejaba la intensa búsqueda de redención. El clamor colectivo resonaba como una sinfonía de reconciliación. La presencia de Dios descendía, abatando las dudas y llenando los corazones con la promesa de un nuevo pacto. Mientras las sombras de las antiguas esencias comenzaban a disiparse, una voz poderosa resonó en el aire. «He escuchado vuestros clamores, y así como hice un pacto con Noé, haré nuevos pactos aún en estos tiempos de oscuridad. Habrá reconciliación, y con ello, nuevas alianzas entre los caídos y los que buscan mi luz». Con esas palabras, un cambio profundo se apoderó del ambiente, llenándolo de esperanza y una vibrante expectativa. La historia de los nefilim, una vez marcada por la maldad, comenzaba a entretejerse con el hilo de la redención, abriendo paso a un futuro que prometía la restauración y la unidad. Al ver el rostro de los nefilim iluminado por la luz de la gracia, Noé supo en su corazón que la revelación de Dios había cambiado. Comenzado. La lucha por la humanidad no terminaba en destrucción, sino en su redención eterna. Mientras el viento traía consigo un murmullo de las antiguas generaciones y las esperanzas renacidas, todos se atrevían a soñar de nuevo. ¿Cómo continuaría este nuevo pacto en la historia de la humanidad? El futuro, repleto de promesas, aún aguardaba ser descubierto, y el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse en su asombrosa gloria.